Lucas capítulo número 22. Nosotros en la iglesia hemos estado hablando acerca de edificar el templo. Y cuando hablamos de templo nos referimos a dos aspectos: el templo personal y el templo, la iglesia como templo de Dios. Nuestra vida es templo del Espíritu Santo y la iglesia es templo del Espíritu Santo, templo del Dios viviente. Y es importante edificarlo, edificar nuestra vida espiritual y la vida congregacional. Por eso es que hemos estado hablando de este tema. Vimos el libro de Esdras, vimos algunos capítulos del libro de Nehemías, y he estado hablando acerca de algunas enseñanzas de Jesús y el compromiso al discipulado para seguir creciendo en la edificación del templo. Hoy quiero hablar acerca de la vida piadosa. Esta palabra piadosa la usamos muy poco en nuestro vocabulario del diario vivir, e incluso la usamos poco en el diálogo evangélico. Quizás en la iglesia católica se menciona más, y se menciona de personas que fueron piadosas y hasta se les ha nombrado santos. ¿Qué palabra más importante es esta? Piedad, piadoso, piadosa. ¿A qué se refiere con esta palabra? ¿O a qué nos referimos con esta palabra? Cuando hablamos de una persona piadosa, es una persona que desarrolla, que implementa en su vida una disciplina de pureza espiritual y moral. Pablo, por ejemplo, cuando habla de la piedad, hace una comparación entre el ejercicio físico, que ayuda físicamente, y después dice: ejercítate en la piedad, porque tiene beneficios en esta vida y en la futura. Entonces, hablar de piedad es llevar una vida honesta, íntegra delante del Señor, proyectada también en la relación interpersonal. Llevar una vida de piedad es una vida que agrada a Dios. Ejercítate en la piedad, dice Pablo. Y el Señor Jesucristo todavía lo dijo más vehementemente, y dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y yo sé que todos los que estamos aquí anhelamos ver a Dios, contemplarle cara a cara, como Job. Cuando Job estaba en el peor momento de su crisis física, anímica, le dijo a Dios: yo sé que mi Redentor vive y que al fin me levantará del polvo, y después de deshecha esta mi piel. Estaba hablando de la muerte y la resurrección. Dice: después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y agrega: y mis ojos lo verán y no otro. Qué esperanza más linda tenía Job, ver a Dios. Yo anhelo ver a Cristo, el Señor, el Salvador, que dio su vida por nosotros. Y usted debe anhelar llevar una vida piadosa, ser bienaventurado, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo opuesto a una vida piadosa es una vida de impiedad, es una vida de crueldad, de pecado, de rebeldía, de inmoralidad inclusive. Y es algo muy triste que a veces venimos a la iglesia y no estamos practicando en el diario vivir la piedad. Ejercítate en la piedad, dice el Señor. El pasaje que vamos a ver tiene que ver precisamente con la piedad, o quiero relacionarlo con la piedad, porque la pregunta aquí es: ¿cómo ser piadoso? ¿Cómo llevar una vida de limpieza, de pureza moral y espiritual en un mundo, en una sociedad donde hay tanta inmoralidad, tanto desenfreno sexual, tanto bombardeo que incita a nuestra carne? ¿Cómo llevar una vida de piedad? ¿O cómo ser piadoso? El pasaje es Lucas 22, 31.
En el contexto de este pasaje, es la noche donde Jesús tiene una reunión muy íntima con sus discípulos. Se había reunido primero con los 12 discípulos. Después Él le pide a Judas que salga de la reunión y que ejecute su plan malvado que había realizado en contubernio con los líderes religiosos. Entonces Judas sale y se queda con los 11. Y yo quisiera como que utilicemos un poquito de la imaginación. Jesús está reunido con estos 11 discípulos que habían estado con Él desde el inicio de su ministerio, que habían hecho giras y viajes misioneros, que habían evangelizado, que habían hecho milagros, que habían visto la poderosa mano del Señor a través de Jesús. Y ahora está con estos 11. Él sabe que va a tener pocas horas para estar con sus discípulos, porque se reúne jueves en la noche y a pocas horas lo iban a aprender y posteriormente vendría la crucifixión. Entonces Él se reúne con los 11. Pero imaginémonos así como una reunión donde muchas veces estamos en una reunión y hay varios, pero uno fija la mirada hacia alguien en particular, porque quiere hablarle a los 11, pero con mayor énfasis en uno específico. Veamos el versículo 31. Jesús dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Permítame ahí un momentito parar la lectura. Veamos este versículo, veamos algunos aspectos relevantes de este versículo. ¿Quién era Simón? Simón es el mismo Pedro que se menciona en todos los evangelios, es el mismo. El nombre Simón se lo había puesto su papá. Cuando estaba pequeño le puso el nombre Simón. Entonces llamaba a Simón: venga a la casa. Simón, hágame este favor. Y cuando salía a la calle, los chiquillos del barrio le decían: Simón, venga, hagamos una mejenguita por aquí. Cuando ya creció y tuvo su empresa de pescadería, los compañeros le llamaban: Simón, vamos a pescar. Simón, haga esto. Simón, haga lo otro. Entonces era el nombre común y corriente de este personaje. Pero un día se topó con Jesús y Jesús vio algo en este hombre Simón. Vio un carácter fuerte, un hombre decidido, un hombre valiente, un hombre que no se doblegaba ante las vicisitudes de la vida. Vio el potencial en este Simón y le cambia el nombre y lo llamó Pedro, que significa piedra, para dar a entender su carácter de valiente, su carácter de entereza moral, de entereza, de firmeza en sus decisiones. Pero es interesante que en esa noche, cuando están reunidos con sus discípulos, no le dice Pedro, no le dice el fuerte, no le dice que es tan fuerte como una piedra, le dice Simón, para recalcar su humanidad. Esta es mi apreciación sobre este texto. Y se lo dice 2 veces: Simón, Simón, como diciendo: tú que eres el hombre común y corriente, el hombre frágil, el hombre débil, el hombre ya no es la roca, ahora es el frágil. Y por eso creo yo que le llama Simón, porque si hay algo que tenemos que aprender en la vida de la piedad y en este caminar de ser piadoso, es reconocer que somos débiles. No debemos pretender creernos personas fuertes. Usted y yo somos débiles. En el mundo y la sociedad nos dice: usted es valiente, usted puede, siga adelante. Pero al final uno se da cuenta que uno es débil, que con facilidad se doblega ante los problemas de la vida, que con facilidad nos desalentamos, nos abatimos, nos entristecemos, nos desilusionamos, nos afligimos.
A veces tenemos la fuerza de un búfalo, como lo dicen los salmos. Pero hay otros momentos en que somos como un ciervo, temerosos y frágiles. Si usted quiere vivir una vida piadosa, reconozca primero que es débil, que por usted mismo no puede. Eso lo tenemos que aprender todos. Que yo solo no puedo cambiar, que yo solo no puedo con mi propia fuerza superar las tentaciones, que con mi propia fuerza no puedo ser libre de alguna adicción o de algún pecado que siempre me tiene amarrado. No, solo no puedo. Y solo usted tampoco puede. Usted por sí mismo no puede ser transformado a la imagen de Jesús. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios. Necesitamos la fuerza del Señor, como dice Pablo en Efesios: fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza, no de la mía, porque soy débil. Y creo que Jesús aquí le está tratando de decir a Simón que ya no es aquel Pedro, la roca, sino el débil. Veamos la otra parte del verso. Mira, como observe, esté atento. Aunque está dirigiéndose a los 12, su enfoque es en Simón. Mira, Satanás te ha pedido para zarandearlos. Y prestemos aquí esta otra observación. Hagamos esta otra observación. Menciona a Satanás. Si hay alguien decidido y que utiliza todas sus capacidades para que usted y yo no vivamos una vida piadosa, es el diablo. Él es el tentador. Varias palabras o varios nombres se le dice a Satanás. Se le dice diablo, que es acusador. Se le dice Satanás, que es adversario. Se le dice tentador, porque siempre está poniendo trampas para que usted y yo caigamos en alguna tentación, valga la redundancia, y deshonremos a Dios y nos alejemos de Dios. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, se le llama Apolión, diciendo que es destructor, porque quiere destruir nuestra vida moral, nuestra vida espiritual, nuestra vida ética, nuestra vida piadosa. El diablo está decidido y utiliza todas sus capacidades, porque anda como un león rugiente viendo a ver a quién devora. ¿Y a quiénes devora? A los piadosos. Usted y yo tenemos este adversario que es superior a nuestras capacidades. Por esa razón necesitamos la ayuda del Señor. Por nosotros mismos somos débiles. Y aparte de eso tenemos un adversario muchísimo más astuto y fuerte que nosotros. Somos extremadamente débiles. Y ahí es donde empieza para mí la vida de piedad. Cuando yo digo: Señor, yo solo no puedo, necesito de ti, necesito de tu fuerza, necesito de tus capacidades, necesito de tu fortaleza, necesito de ti para llevar una vida piadosa, porque el diablo anda buscando cómo zarandear. Ahora notemos otra cosa. Jesús hace aquí una ilustración. Dice: Satanás ha pedido. ¿A quién le pide? A Dios, porque el diablo está sujeto a Dios. Dios es el soberano, y hay momentos en que el diablo pide permiso a Dios, como lo hizo con Job. Le pidió permiso a Dios para molestar la vida de Job. Aquí pide permiso y le dice que ha pedido permiso, Dios le ha dado permiso para zarandear a Pedro y a los discípulos y a sus compañeros. Pero vea la ilustración que hace Jesús, que todavía refuerza más el pensamiento que estoy tratando de transmitir. Dice: zarandearlos como a trigo. Jesús utilizó la ilustración de una planta frágil, débil, que se puede zarandear, que se puede movilizar, que se puede despedazar, como el trigo. No utilizó, por ejemplo, para ilustrar aún más esta idea, no utilizó la idea de un cedro. No comparó a sus discípulos con un cedro ni con una palmera. He aquí, Satanás a ustedes los va a zarandear como la palmera, porque sabía que la palmera es fuerte, no cae con facilidad. Somos débiles. Si usted quiere llevar una vida piadosa,
reconozca a Jesucristo como el Señor y la fortaleza de tu vida. Como decía el salmista, con Dios haremos proezas. Con Dios nos enfrentaremos a ejércitos. Y como les se leyó esta mañana en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es fortaleza para que vivamos vidas piadosas. Ahora, vemos la acción de Satanás, que quiere zarandear y destruir la vida piadosa de los discípulos. Pero veamos ahora la acción de Jesús. Verso 32. Pero, dice Jesús, yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a mis hermanos. Qué reacción más linda de Jesús. Satanás va a zarandear a los discípulos y Jesús orando por ellos. Yo aprendí un versículo cuando era joven. Tenía unos 16, 17 años. Tengo 67, o sea, me lo aprendí hace más de 50 años. El versículo dice que Jesucristo vive siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Me lo aprendí. Eso es él. Jesús está a la diestra de Dios Padre. Pero una de las cosas que según Hebreos 7:25 dice, intercediendo por nosotros. Y aquí vemos el ejemplo sacerdotal, la acción sacerdotal de Jesús. Reconoce que Pedro va a ser zarandeado y sus discípulos, pero específicamente Pedro. Reconoce que Pedro va a caer como el trigo que es zarandeado y cae. Y lo que hace Jesús es orar por Pedro. Qué importante es la oración, hermanos. Por eso debemos de apoyarnos mutuamente en la oración, a orar unos por otros, para mantenernos firmes en esta vida de piedad, para mantenernos fuertes y enfrentar tentaciones, problemas, y que además no nos apartemos del camino del Señor. Necesitamos orar unos por otros y aconsejarnos y animarnos unos tras otros. Pero notemos algo importante. Dice, he orado, en la otra traducción dice rogado, por ti, para que no falle tu fe. O sea, Jesús está diciendo, Pedro, tú vas a caer. Eso es lo que yo estoy entendiendo del pasaje. Pero yo le pido a Dios, dice Jesús, que tu fe no falle, tu fe no falte. Yo lo ilustro de esta manera. Si usted tiene un carro, un vehículo sencillo, usted camina por la carretera y se desplaza y se moviliza de un lugar a otro. Pero un día usted entra a un lugar donde la calle no es pavimentada y hay lastre y hay barro, y usted va en el carro y de un momento a otro cae en una parte donde hay mucho barro, y usted ve que el carro ya no avanza, y usted le da, hace para atrás, para adelante en su marcha, acelera y hace todas las cosas, las maniobras, y el carro no avanza, quedó empantanado, por decirlo así, quedó en el barro. Pero digamos que ese carro se quedó empantanado, pero que usted tiene un carro de doble tracción. Entonces se quedó empantanado, se quedó en el barro, pero entonces usted le pone la doble tracción. ¿Alguien ha vivido eso por casualidad? Eso es lindísimo, ¿verdad? Quedarse en el barro y poner a trabajar la doble tracción, riquísimo, ¿verdad? Todo el carro se llena de barro, pero es riquísimo eso. Bueno, pero usted le pone la doble tracción y usted ve que el carro sale de ese fango sin problemas. Bueno, la fe es como la doble tracción. Fíjese que Jesús está diciendo, Pedro, yo he rogado por ti, no para que Satanás no te moleste, no para que Satanás se distancie de ti y se aleje. No, yo he rogado que aunque Satanás va a lograr su objetivo, yo he rogado que tenga la doble tracción, y esa doble tracción se llama fe. Porque aún en la caída y en el desaliento, en el abatimiento, aún en la depresión, si una persona tiene fe, activa esa doble tracción y sale adelante. Pero ¿cómo tener esa fe? ¿Cómo tener esa doble tracción? Jesús está diciendo, yo he orado por ti. Entonces vemos que hay una fortaleza espiritual llamado fe que se activa con la oración. No podemos ser personas de fe si no tenemos una vida de oración.
Por un lado Jesús está diciendo ustedes son débiles, pero por otro lado está diciendo la oración contrarresta el ataque, el zarandeo de Satanás. Y con esto yo quiero resaltar que si usted quiere vivir una vida piadosa, usted necesita tener la práctica de la oración, porque la oración es el motor que impulsa nuestra fe. Bueno, otra cosa. La segunda parte del verso, o la tercera parte, dice: y cuando hayas vuelto, cuando hayas reactivado la fe y te hayas levantado de tu caída moral, entonces regresa y fortalece a tus hermanos. ¿Qué está dando a entender Jesús? Venga y ayude a sus hermanos a mantenerse una vida piadosa. Y cuando uno lee la primera y la segunda carta de Pedro, notamos a otro Pedro, diferente al Simón. Notamos al Pedro que está animando a los hermanos que estaban sufriendo persecución durante la época de Nerón, y los anima y los motiva para que sigan siendo piadosos y que se mantengan fieles y que se mantengan firmes y que sigan adelante. Ahora bien, Pedro, a pesar de escuchar al Señor con esta advertencia, Pedro responde a Jesús y le dice: estoy dispuesto. Nótese cómo habla en primera persona. Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel como a la muerte. O sea, qué Pedro más autosuficiente, qué Pedro más pretencioso, creía que podía ir con su propia fuerza a enfrentar la adversidad y no iba a ser zarandeado. Y Jesús le dice: Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo 3 veces negarás que me conoces. Ustedes van a leer, si siguen leyendo más adelante, se darán cuenta que Pedro, cuando se presentó la tentación de si negaba o no negaba a Jesús, si decía conocer o desconocer a Jesús, Pedro negó 3 veces a Jesús. Ahora, un detalle interesante: ¿quiénes fueron las personas que increparon a Pedro y pusieron a Pedro, por decirlo en palabras nuestras, entre la espada y la pared para negar o a confesar a Jesús? ¿Quiénes fueron? Fueron 2 mujeres. O sea, no vino un soldado así romano, esos fornidos, musculosos, y llegaba así con una voz amenazante: Pedro, usted es uno de ellos. No llegó así. ¿Quién llegó? Una mujer. Mire, Señor, usted es uno de ellos. O sea, una vocecita que ni asustaba. Pero vea, lo que quiero yo resaltar es lo frágil de Pedro. Y negó a Jesús. O sea, se vio amedrentado por la vocecita de la mujer. Tú eres uno de ellos, tú eres uno de ellos. Y al final, hermanos, lo negó. Bueno, veamos ahora el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. Versículo 39 de este mismo capítulo donde estamos. Verso 39: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, y yo quiero que usted se fije en esa palabra, como de costumbre. Yo la tengo subrayada en mi Biblia. ¿Qué es una costumbre? Una costumbre es algo que uno hace constantemente, una rutina que uno hace regularmente, o podríamos decir diariamente. Por ejemplo, yo puedo decir: yo tengo la costumbre de levantarme a las 5:30 de la mañana, o yo tengo la costumbre de levantarme, irme a lavar la cara, enjuagarme la boca, etcétera, etcétera. Yo tengo la costumbre de comer a cierta hora del día. Entonces, es una costumbre, es una práctica, es un hábito que uno hace permanentemente, diariamente. Jesús tenía una costumbre, y esa es la costumbre que en esta mañana yo lo desafío que usted incorpore en su vida. Incorpore esta costumbre que tenía Jesús. ¿Y cuál era la costumbre de Jesús? Orar. Esa era la costumbre de Jesús, orar.
No podemos llevar una vida piadosa si no tenemos una vida de oración. Necesitamos orar. Necesitamos fortalecer el espíritu, reforzar nuestras determinaciones de nuestra voluntad. Necesitamos reforzar nuestros pensamientos y convicciones cristianas. Pero ¿cómo la reforzamos? Con la oración. Con la oración. Jesús tenía la costumbre de orar. Por eso usted ve que Jesús se enfrentó a la tentación de Satanás. Satanás lo tentó varias veces. La Biblia nos menciona la tentación en el desierto, pero hubo otras. Pero además de eso, Jesús tuvo el hostigamiento de los líderes religiosos, que muchas veces, para decirlo en palabras nuestras, lo quisieron sacar de sus casillas, lo quisieron desbalancear, pero él mantenía su firmeza, su ecuanimidad y su fortaleza espiritual, moral y su carácter sereno. En los momentos más difíciles Jesús oró y los enfrentó con hidalguía, con fortaleza, y los venció. Y ahora va a tener la hora más difícil de su vida y de su ministerio, precisamente cuando sería aprendido por los líderes religiosos y se iba a mantener, porque me agrada leer los juicios que tuvo Jesús. Qué carácter, qué temple, diría uno, qué firmeza, qué serenidad con la que enfrenta la oposición y que al final va a ir a morir en la cruz. Era porque tenía la costumbre de orar. El pasaje dice, como de costumbre se dirigió al monte de los Olivos. Y es interesante que en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, muchas veces el concepto monte, que es algo físico, pero se asocia con esos momentos en que la persona va a subir a una colina, a una montaña, para encontrarse con Dios. Entonces, hablar de monte es hablar de esos momentos en que la persona se acercaba a Dios. Moisés subió al monte y se encontró con Dios. Elías subió al monte y se encontró con Dios. Jesús fue al monte a orar, esa era su costumbre. Yo le hago la pregunta, ¿tiene usted la costumbre de orar diariamente, de conversar con Dios, de entablar diálogos bonitos, agradables, amenos con Dios? ¿Tenemos la práctica de la oración? O hablamos hipotéticamente o figurativamente, vamos al monte para encontrarnos con Dios diariamente. ¿Por qué a veces estamos flojos en la fe? ¿Por qué a veces somos frágiles ante las tentaciones? ¿Por qué con facilidad nuestro carácter se vuelve indomable? ¿Por qué nuestra vida a veces se vuelve frágil ante las tentaciones? ¿Será porque no estamos teniendo una práctica de oración constante y permanente? Tenemos que volver a la oración. Dice que Jesús se dirigió al monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. A mí me llama la atención esta parte de los discípulos. En esta ocasión Jesús fue con sus discípulos. En otros momentos Jesús iba solo al monte a orar, pero en este momento Él va acompañado. Aquí yo veo dos dimensiones de la oración. Necesitamos orar comunitariamente. Necesitamos orar ahí en el seno de la familia, con el esposo, con la esposa, con el mamá, con el papá, con el hermano. Debemos de inculcar una vida de oración comunitaria en la familia. Pero también necesitamos implementar y cultivar la vida de oración congregacional, porque este aspecto de la oración tiene que ver con lo comunitario. Por eso es que en la iglesia, acá en la iglesia, tenemos días de ayuno y oración una vez al mes. Tenemos las vigilias de oración. Tenemos reuniones de oración semanalmente. Lo hacemos por Zoom los días jueves. Tenemos un promedio de unas 36 personas que nos reunimos a orar por Zoom. Ahí usted puede estar desde su casa y se une con nosotros a orar. Tenemos que tener la práctica de la oración comunitaria, en familia y congregacionalmente hablando. Pero también la vida de oración debe ser individual. Jesús acostumbraba a ir al monte, repito, lo hacía solo. La mayoría de los pasajes de la Biblia del Nuevo Testamento nos hablan de que iba solo a orar. Ahora bien, veamos
enfoquémonos en el versículo número 40. Por favor, vea el versículo 40. Este versículo dice así: oren. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren, oren, oren. Y vea lo siguiente, dice: oren. Y agrega el propósito, o uno de los tantos propósitos de la oración. En ese momento, en un momento de prueba, de adversidad, de oposición, Jesús dice: oren. ¿Para qué? Y ese para qué nos habla del propósito: para que no caigan en tentación. Yo estoy seguro que si le pregunto: ¿usted quiere caer en tentación? Usted va a decir: no, yo no quiero caer en tentación. Yo tampoco quiero caer en tentación. Jesús tampoco quiere que usted caiga en tentación. Jesús quiere que usted lleve una vida piadosa y que seamos consecuentes entre lo que dice la palabra y nuestra práctica diaria, porque eso tiene que ver con la piedad. La piedad tiene que ver que yo leo la Biblia me indica qué debo hacer y qué debo evitar, y entonces me voy a la práctica a poner, valga la redundancia, en práctica lo que leo en la Biblia. Pero para ponerla en práctica voy a necesitar la fuerza del Señor que encuentro en la oración. Y Jesús está diciendo: oren, oren, oren para que no caigan en tentación. Cuando yo reviso mi vida, veo así retrospectivamente, hay ciertos tramos de mi vida en que caí en el desaliento, caí en la queja, caí en la murmuración, caí en la tentación, caí en diferentes cosas. Y hago el análisis y me doy cuenta que dejé de orar, dejé de tener la práctica de la oración. Por eso es que en esta mañana yo quiero animarle para que usted se levante y se vuelva una persona disciplinada y tenga el hábito de orar. Y si usted tiene conflictos en la casa y están pasando momentos tensos en la familia y hay muchos dimes y diretes, enojos, rabietas en la relación familiar o matrimonial, entonces decidan hacer una tregua, pero una tregua dinámica. Y digan en la tregua: vamos a dejar de discutir y pelear, vamos a ponernos a orar, vamos a comenzar a orar. No vamos a decir que usted tenga la razón, yo tengo la razón, no. Ya vamos a dejar esos dimes y diretes y vamos a tener un tiempo de oración. Es que es en la oración donde Dios transforma corazones. Es en la oración donde la persona recibe una fortaleza moral, anímica y espiritual para sobreponerse y enfrentar las tentaciones. Bendita la oración, decía un canto. Yo puedo hablar con Dios. Jesús dice: oren para que no caigan en tentación. Entonces se apartó de ellos a una buena distancia. O sea, se distanció del grupo, se arrodilló. Y me gusta a mí la actitud de Jesús con respecto a la posición física. Se arrodilló. Yo sé que si voy caminando y voy hablando con Dios, yo sé que Él me escucha. Yo sé que si voy manejando y hablo con Dios, Él está ahí atento. Yo sé todo eso, que si estoy en la fila de un lugar esperando ser atendido para X o Y cosa, yo sé que el Señor me escucha. Pero hay momentos en el día en que yo tengo que arrodillarme y humillarme ante la presencia del Señor y orar. Por eso es que en esta mañana yo quiero animarle para que usted incorpore la disciplina de la oración y sea una persona que separa un tiempo del día para estar con Dios arrodillado. Para mí la idea del arrodillado tiene varias connotaciones. En primer lugar, humillación. Humillo mi vida y me humillo ante el Dios Todopoderoso. Yo que soy finito, me arrodillo ante el Dios que me puede ayudar. Yo que soy débil, me arrodillo ante el Dios que me puede dar la fortaleza para vencer tentaciones. Y entonces Jesús se arrodilla y habla con Dios, y en su oración se entrega a la voluntad de Dios. Vea lo que dice el versículo 43. Cuando él oró, dice: se le apareció un ángel del cielo
para fortalecerlo. Hagamos la imaginación así, lo hipotético. El ángel no hubiera aparecido para fortalecer a Jesús si Jesús previamente no hubiera orado. Lo mismo pasa con nosotros. No vamos a tener fuerzas morales y espirituales si previamente no hemos llevado una práctica de la oración. Y vamos a recibir fuerzas. Es en la oración que recibimos fuerzas, no viendo tele, no leyendo novelas, no viendo cosas o perdiendo el tiempo en cosas superfluas. ¿Dónde es que va a aparecer la fortaleza de Dios? En la oración. En la oración. Por eso yo le animo para que usted incorpore la disciplina de la oración. Tal vez usted diga: es que yo me tengo que levantar a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, levantarme, alistarme, hacer todo lo que tengo que hacer para después irme para el trabajo. Si me atraso 15 minutos, llego tarde y es un problema en el trabajo. Bueno, entonces levántese más temprano. Ya, pero es que no, tengo mucho sueño. Entonces acuéstese más temprano. El tema es que a veces ponemos muchas justificaciones y al final no oramos. Estoy muy ocupado. Mire, si hubo alguien que estuvo súper saturado en su agenda, se llamaba Jesús. Usted ve la agenda de Jesús, moviéndose de un lugar a otro, predicando, sanando, atendiendo personas, predicando. Era algo impresionante la agenda de Jesús. Pero él en la noche, cuando terminaba todas sus actividades, se iba a orar y se levantaba muy temprano para ir a orar. Desarrolle la disciplina de la oración. Si acostumbra a levantarse a las 6, ponga el despertador 15, 20 minutos antes. Se acuesta más temprano y comienza usted a desarrollar la disciplina de la oración. Y cuando tiene su momento de oración y lee la Biblia, y usted se va a dar cuenta cómo su vida espiritual, anímica, moral comienza a ser fuerte y va a enfrentar las tentaciones con facilidad. Estoy casi seguro que no se le va a aparecer un ángel. Puede ser que sí, pero estoy casi seguro que no van a estar viniendo ángeles a fortalecernos ahí en el dormitorio donde estamos. Pero sí, de algo sí estoy completamente seguro: que en la oración usted va a tener fuerza, ánimo, aliento, vigor, sabiduría de Dios. Ahí en la oración usted va a encontrar a Dios, que le va a renovar las baterías espirituales para enfrentar la tentación. El pasaje termina diciendo: pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. O sea, la constancia, la perseverancia en la oración. Y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Termino diciendo lo siguiente, hermanos. Dios nos llama a vivir una vida piadosa. Si por esas cosas de la vida usted quedó empantanado en el barro, su vehículo espiritual se quedó en el barro, y ahí se quedó y se ha estado dándole a la suciedad y a la inmoralidad y al pecado y a la rebeldía, a la desobediencia, en el nombre de Jesús, levántese. Dígale: Señor, voy a poner mi fe en ti. Voy a buscar más tu rostro. Voy a caminar más contigo. Voy a amarte más. Voy a tener este tiempo de oración. A una vida piadosa nos llamó el Señor. Y si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, tendrá que tener adversidad. Pero la adversidad la venceremos en la presencia del Señor. Yo le animo para que se ponga de pie y digámosle en oración: Señor, voy a ser un hombre, una mujer de oración. Voy a practicar la oración diaria. Voy a dedicar, usted agregue algo ahí en su agenda. En su agenda. Se cuenta de la mamá de John Wesley, que en la mañana, cuando creo que tenía como 8 o 9 hijos, los alistaba y los enviaba a la escuela. Y después ella en la mañana, tipo 9, 10 de la mañana, se dedicaba a orar y tenía un tiempo a solas con Dios. Hubo otras personas que se levantaron temprano. El salmista decía: de madrugada te buscaré, Salmo 63, para ver tu poder y tu gloria.
Otras personas se levantaron temprano, otros lo hacen en la noche. Pero usted haga una agenda y haga la disciplina. Si hay gente que tiene disciplina para un deporte, si tienen la disciplina para estar viendo programas de televisión, incluso a altas horas de la noche, haga un alto y diga: no, yo voy a hacer un ajuste, voy a reajustar la agenda. Y se afirma en esa determinación y comienza a tener una vida de oración. Cierra tus ojos. Dígale: Señor, decido. Dígale: decido, Señor. Decido, Señor, buscar tu rostro. Decido tener la práctica, la costumbre de orar, así, Señor, como tú lo tuviste. Señor, decido orar, orar y orar. Decido, Señor, tener fuerzas morales y la voluntad para seguir buscando tu rostro. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de orar. Gracias, Señor, por este gran privilegio de tener este tiempo a solas contigo, de arrodillarnos ante tu presencia, de reconocer nuestra necesidad de ti, y a la vez, gracias porque nos das la fuerza para avanzar hacia adelante. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.